Bien, el día de ahora vamos a hablar siempre de evaluación de riesgos. Vamos a utilizar siempre el mismo método de la INCHT. Sin embargo, vamos a evaluar siempre un ejemplo relacionado al tema, pero haciendo énfasis en la salud reproductiva, principalmente durante el embarazo, el posparto y la lactancia. Esto es importante. Se lo digo porque en el mismo programa de gestión exige que se evalúen todos los riesgos por puesto de trabajo, definitivamente. Pero también hay una dedicatoria. Me dice que hay que identificar, evaluar y controlar todos los riesgos por puesto de trabajo. Luego dice, debiendo hacer especial énfasis en la salud reproductiva, principalmente durante el embarazo, el posparto y la lactancia, lo que me dice el elemento 2 del programa de gestión. Entonces, por eso es que vamos a analizar hoy la evaluación de riesgos desde el punto de vista de la protección a la salud reproductiva. Lo que les decía, principalmente durante el embarazo, el posparto y la lactancia. Porque lo mismo que hicimos en la clase anterior, el ejemplo de la persona encargada de bodega, fíjense bien, ahí pusimos que no hay embarazadas, pero si ya esa persona está en estado de embarazo, entonces ahí ya cambia la situación, porque vamos a hacer el mismo análisis. Lo que sucede es que lo vamos a hacer primero, y eso lo vamos a hacer por puesto de trabajo. Lo vamos a hacer primero considerando que ahí, en primer lugar, no hay ninguna mujer en estado de embarazo, sino que los puestos actuales que se tienen, los puestos de trabajo en condiciones actuales. Por ejemplo, en el caso que hicimos, ¿verdad? El encargado de bodega, el actual encargado de bodega era una mujer que no estaba embarazada. Y pudimos identificar esos 3 riesgos. Hay más, por supuesto, pero solamente esos 3 hicimos. Nosotros tenemos que hacer todos los riesgos, identificar todos los riesgos por puesto de trabajo. Así me lo está exigiendo la ley. Luego, ya hicimos eso, entonces vamos a asumir que ya en ese puesto de trabajo lo va a ocupar una mujer en estado de embarazo. Entonces ya el riesgo se va a mantener, al igual que el peligro. Lo que va a cambiar es la estimación del riesgo. Eso es lo que va a variar. Las estimaciones de riesgo es lo que va a cambiar, básicamente. Ya no va a ser el mismo, es decir, el mismo nivel de riesgo. Definitivamente va a tener que aumentar. Y por lo tanto, si aumenta, las medidas de control van a tener que ser, van a ser, mejor dicho, más agresivas. Más agresivas en cuanto a que esas medidas de control ya no va a ser simplemente dotarle del EPP, por ejemplo, sino que inclusive pueden ser desde el punto de vista de que a la trabajadora se le va a tener que mover de ese puesto de trabajo de forma temporal a otro puesto de trabajo donde no represente riesgo para la trabajadora. La exposición, por supuesto, a ese factor de riesgo. Entonces, el día de ahora vamos a ver un ejemplo acerca de eso. Siempre vamos a utilizar, el método no cambia, esta tabla que es la que nos interesa, pero vamos a ver otro ejemplo. El caso, siempre utilizando la misma tablita, donde vamos a poner siempre en la evaluación de riesgos la localización, que es el área. En este caso vamos a poner que es el área de empaque, en una industria, por ejemplo. El puesto de trabajo es empaque, pero en este caso, digamos, pueden ser que existan varios tipos de empaque, de camisas, pantalones. Digamos que en esta empresa están haciendo mascarillas. Entonces, empaque de mascarillas. Número de trabajadores. Bueno, ahí ya va a cambiar, porque el número de trabajadores, en este caso, podemos decir que es una mesa larga, una mesa grande, y en esa mesa hay 4 personas que se encargan de hacer esa actividad. Podemos decir que son 2 hombres, 2 mujeres. Pero resulta ser que ahora tenemos una mujer embarazada. Una mujer embarazada.
Discapacitados no tenemos, cero. Si hubiesen discapacitados, tenemos que hacer el mismo análisis también. Entonces, en ese puesto de trabajo tenemos esas 4 personas. Pero el problema es con esta mujer embarazada. Entonces, veamos los peligros identificados. Uno de ellos es la mesa de trabajo, el uso de la mesa de trabajo. Cuando digo uso de mesa de trabajo, puede ser que la mesa o sea muy baja, o sea muy alta, o muy angosta, o no sea lo suficientemente ancha. Entonces, el riesgo identificado es un riesgo de carácter ergonómico, porque la mesa no es ergonómica. Y fíjense, las mesas también tienen que reunir ciertas características ergonómicas. Diferente es una mesa para trabajos de precisión, que es en este caso, como una mesa para escribir y leer. Entonces va a ser diferente la actividad. Y como es diferente la actividad, entonces la mesa va a tener cierta altura, va a reunir ciertas características. Entonces eso es importante. O inclusive que no tenga espacio entre las piernas, la misma mesa. Sea incómoda, ¿verdad?, para el trabajador. Otro riesgo, otro peligro identificado es que la actividad la realiza de pie. Es un riesgo ergonómico por estar de pie en la jornada de trabajo. Es decir, la trabajadora o los trabajadores permanecen las 8 horas de pie. Y eso se da en la realidad. Cualquiera podría decir un riesgo ergonómico que no es dañino, un riesgo ergonómico que no va a repercutir en mayor cosa, pero no es así. Entonces, es importante considerar esto, que está de pie en la jornada. Claro, uno puede ampliar el riesgo identificado, al igual que el peligro. Aquí yo le estoy dando una idea. Aquí ya no puse otro, pero fíjense, hay otros también. ¿Y cuáles son? ¿Y por qué no los puse? Porque existe el riesgo también por levantamiento de cargas. Están empaquetando, pero puede ser que también ellos lo pongan en una caja y luego ellos mismos, ¿verdad?, desplazan esa caja a otro área o a otro puesto de trabajo, que sería el riesgo ergonómico por levantamiento de cargas. Pero eso no se va a poner acá, ese se va a evaluar con la otra metodología. ¿Recuerda? También puede haber otro factor de riesgo por la falta de iluminación. En esa mesa de trabajo, fíjense, esa mesa de trabajo la tengo acá y aquí tengo la iluminación. Entonces, en ese caso tengo que medir, tengo que hacer el estudio. Pero sí, puedo colocar, ¿verdad?, como riesgo identificado, fíjense, en ese caso, las luminarias. ¿Y cuál va a ser el riesgo? Luminarias desnudas. ¿A qué me refiero con eso? Tengo la mesa de trabajo. Aquí tengo todas esas prendas. Aquí está la iluminación. Pero ¿qué sucede? Las luminarias están desnudas a una altura inferior a 5 metros. Y el mismo reglamento me establece que si las luminarias están a una altura inferior a 5 metros, deben de tener protección deslumbrante. Esa es la medida de control. Ojo con eso. Entonces, por eso puedo poner no la iluminación, sino que las luminarias, como el peligro identificado y el riesgo identificado, luminarias desnudas, ¿verdad? Y aquí puedo poner específicamente qué es lo que me puede ocasionar. Aquí no me cabe, ¿verdad?, pero puedo poner por deslumbramiento. El deslumbramiento. Ese es el objetivo de poner esa protección deslumbrante, por el deslumbramiento, que es el riesgo, que me puede ocasionar un daño a la vista, un cansancio. Entonces, luminarias desnudas
deslumbramiento. Ese es el riesgo identificado. Y eso, fíjense, ese riesgo de deslumbramiento va a estar expuesto la trabajadora, bueno, los trabajadores, las 8 horas. Otro riesgo, el material particulado en toda esa zona, en toda esa área de producción, que no solamente los va a afectar a ellos, sino que a todos. Pero ya eso, se tiene que hacer un estudio específico del material particulado. Entonces no lo tengo que poner acá. Otro sería el estrés térmico. Habría que ver si en esta zona el ruido de las máquinas también le afecta a los trabajadores. El estudio de ruido, el estudio de iluminación general también, como de la localizada en ese puesto de trabajo. Fíjense, son varios riesgos, pero ya no voy a usar este método, no lo voy a usar. También otro riesgo es movimientos repetitivos. Ellos están haciendo una acción repetitiva también, en algunos casos. Entonces hay que medir los tiempos, pero eso el método me lo establece. No voy a utilizar esto. Fíjense, por puesto de trabajo. Entonces, ahora sí, se procede, digamos, al análisis. Estamos hablando del uso de mesa de trabajo. Ergonómico, mesa no ergonómica. La probabilidad, porque esa mesa es incómoda y el esfuerzo que se hace con las extremidades superiores, es decir, con los brazos, manos, hombros, entonces, y lo hago las 8 horas, lo puedo poner que la probabilidad de que eso me ocasione un problema articular o osteomuscular, lo puedo poner como una probabilidad ya sea media o alta. En el peor de los casos, pongámoslo como alta, pero fíjense, alta, y la consecuencia la vamos a poner, lo podemos poner como dañino. Sin embargo, como hay mujer embarazada, entonces ahí la estimación va a cambiar. Lo voy a poner como extremadamente dañino. Aquí sí tengo que tener cuidado, porque ya estoy haciendo énfasis en la protección a la salud reproductiva. Entonces, al interceptar alta con extremadamente dañino, el riesgo es intolerable. Miren cómo crece. Entonces, la medida de control es definitivamente cambiar la mesa y tener una mesa que reúna características ergonómicas. Hay normativa internacional que me establece cuáles son esas dimensiones de esa escalera. Perdón, de esa mesa de trabajo. Entonces tenemos que hacer esa mejora. Y por supuesto el seguimiento permanente por parte del comité. El siguiente peligro, por estar de pie, la mujer embarazada, estar de pie a las 8 horas, no puede, es una probabilidad alta de que ocasione un daño, una enfermedad profesional, no solamente a él, sino que al bebé, a ella, sino que al bebé. Y la consecuencia, sin dudarlo, extremadamente dañino, por lo tanto, intolerable. Las luminarias, digamos que por el deslumbramiento lo puedo tomar como una media, ¿verdad? Y también la consecuencia, digamos, dañina por el deslumbramiento. Por lo tanto, al interceptar media por dañino, el riesgo es moderado. Le voy a dar prioridad a estas dos. Voy a suspender la actividad. Pero un momento, ¿cuál va a ser la medida de control? Claro, suspender la actividad para ella. Y establezco. Bueno, le voy a tener que dar una silla económica. A lo mejor pueda, o mejor dicho, que se pueda regular en altura. Medida de control, silla ergonómica. Segunda medida de control, pausas. Cada hora, 15 minutos de receso. Ahí sin dudar. Una hora de trabajo, 15 minutos de receso. Es decir, si ya está de pie mucho tiempo, que se siente, ¿verdad? Que descanse. Esto es en cuanto a la actividad de pie.
Ahora, en cuanto a las luminarias, pues definitivamente la protección del umbrante. Si existiese, fíjese bien, el factor de riesgo por estrés térmico fuera alto, entonces ahí ya vamos a tener que disminuir la actividad laboral de la trabajadora. Ojo, para que no esté expuesta en ese puesto de trabajo, en esa área, a ese riesgo por estrés térmico, porque le puede causar un daño grande al bebé. O si hay ruido, tampoco. No basta con tapones auditivos en ningún momento. Simplemente allí, ya si esos factores de riesgo y el material particulado también sobrepasan las partículas por millón, entonces mejor se mueve a otro puesto de trabajo donde no represente riesgo para ella. Las medidas de control tienen que ser más puntuales, más agresivas, ¿verdad? Con el fin de no dañar bajo ninguna circunstancia a la persona que está por nacer. Eso es sagrado, ¿verdad? Y todos debemos de respetar eso. Y afortunadamente, y gracias a Dios, esto da protección. Al evaluarlo, nosotros podemos ver claramente, ¿verdad? Y poder discernir y actuar de cuál va a ser la medida de control, gracias a que la evaluación definitivamente yo obtuve como resultado de la estimación del riesgo, por lo menos de importante hacia arriba en ese caso. Ahora, esto, como en las luminarias, no me va a ocasionar mayor daño, digamos, en el bebé, pero sí en la persona, ¿verdad? Pero de forma indirecta me podría ocasionar también algún problema, porque ese deslumbramiento puede ser que me ocasione algún tipo de mareo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya puede incurrir en otro tipo de peligro. Por lo tanto, siempre a una mujer en estado de embarazo se le debe dar la protección que se debe, y debe de ser esa actuación de forma inmediata. Ahora, si hablamos, eso es en estado de embarazo, ya en estado de lactancia, la medida de control va a ser el lactario, definitivamente. Eso es muy importante. No es posible que una trabajadora en estado de lactancia, bueno, primero no se le dé el tiempo para lactar, porque eso sí está estipulado en la ley también, pero en el Código de Trabajo, no propiamente en la ley general, pero lo del lactario sí lo podemos plasmar como medida de control en la Ley General de Prevención de Riesgos. Y por lo tanto, es bien importante que esa zona se tenga equipada con su servicio sanitario, con su mesita, su silla, su cámara refrigerante o refrigeradora o freezer, como lo quiera llamar, para que ella pueda almacenar la leche. Pero bajo ninguna circunstancia la trabajadora tiene que ir al sanitario que utilizan todos los trabajadores a descargarse en cuanto a su leche. No, eso no. Y eso se ha dado muchas veces acá, en muchas empresas, y eso no se puede hacer. Por lo tanto, es importante que las medidas de control sean claras y bien específicas. Entonces, recuerden que esto lo podemos hacer pensando inicialmente en personas que no están embarazadas, porque si hubiese sido así, hubiese sido mujeres embarazadas 0, entonces la estimación del riesgo no hubiera sido intolerable, a lo mejor hubiera sido moderado. Dañino lo hubiéramos puesto acá y lo hubiéramos puesto acá medio. De las medidas de control, aparte de la silla, también podemos contar con reposapiés y sumado a eso la alfombra ergonómica. Es decir, la trabajadora va a tener su silla y también cuando esté de pie va a tener la alfombra ergonómica. Y el reposapié también en la propia mesa. Son 3 medidas de control solamente para la mujer en estado de embarazo, pero la silla es muy importante, los recesos son muy importantes. Y sin presión de poder ir al sanitario o hacer uso del sanitario también. Espero que haya quedado claro en lo que es la evaluación de riesgos. Muchas gracias.